nos ha dado en predicar su palabra para llevar a toda persona al arrepentimiento y al perdón de los pecados y para que vivan una vida de excelencia. Aunque esté lleno de penurias y circunstancias adversas, siempre hay que tener el pensamiento positivo, y ese pensamiento es la fuerza que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Se puede vivir en excelencia, se puede vivir una vida buena de jolgorio, de alegría, a pesar de las circunstancias adversas. Eso es una de las misiones más importantes del cristianismo. Hoy celebramos con gozo la resurrección de Jesús nuestro Señor. Ese sí es un día para festejar, es un día que marca historia, es un día que marca el antes y el después. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la repercusión de esta resurrección en la época actual. La única persona que resucitó y que permanece vivo es Jesucristo. No otra persona, no existe otra persona. Es por eso que nosotros tenemos que cambiar las tradiciones, los mitos, las adoraciones de mortales, de personas mortales. Solamente se debe adorar a quien vive, al único que vive para siempre, que es Jesús nuestro Señor. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y dejó su naturaleza divina para tomar la naturaleza de hombre y cumplir su cometido muriendo en la cruz. Y Él fue sepultado y su tumba todo el mundo la conoce. Miles de personas en tiempos normales llegan a conocer el Santo Sepulcro, la cueva donde estuvo nuestro Señor sepultado. Nidia y muchas personas han ido en peregrinación allá. Es una cosa evidente, irrefutable, la existencia de Jesús. Es irrefutable su resurrección. Es la única tumba vacía que se puede encontrar. Ninguna persona puede decir que ha vivido para siempre. Jesús murió porque así era su cometido, pero resucitó. Él venció a la muerte. Jesús vive. Jesús venció a la muerte. Otros profetas, otras personas que crearon religiones, fallecieron, nunca resucitaron. Por decir, Mahoma, el fundador, el que escribió el Corán, el fundador del musulmán, de la religión musulmana. Según la tradición, dice que fue arrebatado, subió al cielo, no tiene tumba, fue arrebatado allá donde está la mezquita dorada, el techo dorado. Ahí hay un lugar sagrado para ellos, donde dice que ahí fue arrebatado Mahoma. Entonces Mahoma no tiene tumba. Mahoma no puede decir que resucitó. Buda, el otro pensador, el gran pensador, que vivió 2500 antes de Cristo, murió allá en la India. Dicen que después de comer un plato de cerdo le dio disentería y murió de 80 años de edad. Y murió en la India, pero que se han encontrado sus restos
calcinados, según la costumbre, allá en la China, en el noroeste de la China. Y los arqueólogos han determinado que son los restos de Buda. Entonces Buda, siendo el fundador de una también de las religiones más grandes que hay en el mundo, que es el budismo, y todas las corrientes que le siguen, tiene restos mortales, o sea, que él no pudo vencer a la muerte. Lo mismo podemos decir de los santos, de las personas, de los humanos, de los seres humanos, que han sido santificados por medio de unos decretos y acuerdos del Vaticano. Lo mismo podemos hablar de las mujeres que estaban al entorno de Jesús. Ninguna de ellas resucitó. El único que resucitó ha sido Jesús. El único que venció la muerte es Jesús. El único vencedor a ese terrible flagelo que es la muerte es Jesús. Y la conclusión a que debemos llegar es de que debemos de adorar al único que vive. No podemos adorar a quienes están muertos. Hay personas que resucitaron como Lázaro, pero murieron. La hija de Jairo murió. Dice que cuando Jesús murió hubo un gran terremoto y muchos salieron de sus tumbas y llegaron a sus familiares. Todas esas personas han muerto. El único inmortal se llama Jesús de Nazaret. Amén. Esa es la determinación más clara y precisa de que Jesús siempre está vivo. Adoremos pues a Jesús. Quitemos pues todos esos mitos y esas tradiciones. Es el momento actual, el mensaje actual es de que todos los mitos tienen que ser traídos ya abajo. Todas las tradiciones. El único que vive es Jesús. Y Jesús hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No en una imagen, no en un bulto. El único que es digno de adoración es Jesús, pero vuelvo a repetir, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Se han creado imágenes de Jesús. Jesús de gran poder, Jesús de la justicia, el Señor de la luz, el Señor de la pasión, el Señor encadenado, y etcétera, y etcétera. Y tiene fiestas populares que la tradición nos ha ido tomando en cuenta sin tener en razón de que no se puede adorar imágenes. En estos momentos actuales donde todos estamos dentro de nuestras casas con tiempo para meditar, tenemos que meditar y tenemos que leer la Biblia. Porque a Jesús hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y nosotros ya no tenemos que estar creyendo en imágenes, porque la creencia de imágenes y la doctrina de imágenes es doctrina de hombres, no es doctrina que está aquí en la palabra de Dios. Es el momento de despertar, de llegar a una nueva vida espiritual, a seguir con detenimiento las palabras de Dios, sin añadirle un tilde, sin tener un razonamiento que trate de torcer o de buscar un versículo y de eso hacer una doctrina para favorecer a ciertas personas, a ciertas sociedades, a ciertas religiones. Jesús es nuestro Señor
es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Jesús habló acerca de su resurrección. Él siempre hablaba que iba a morir, que iba a ser entregado, que iba a sufrir y que iba a resucitar. Entonces se creó dentro del pueblo judío una gran expectativa. Se generó una expectativa enorme referente a su resurrección, si iba a ser cierto o no. El punto crucial del cristianismo se llama la resurrección de Jesús. Jesús había anunciado su muerte y su resurrección al tercer día. Se lo había dicho a los apóstoles y está plasmado en los evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros se llaman los evangelios sinópticos, porque tienen bastantes concordancias unos con otros, por eso dice que son sinopsis, uno es sinopsis de lo otro. Y vamos a leer las palabras de Jesús cuando dice a sus apóstoles que va a ser entregado y muerto y resucitará al tercer día. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Vamos a seguir a Mateo únicamente, pero ahí hay las concordancias que se puede buscar también, la redacción misma de los mismos pasajes y de las mismas expresiones de Jesús en los otros evangelios sinópticos. Así tenemos que en San Mateo, capítulo 16, verso 21, y dice: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después tenemos en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 22 y 23, y dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas él al tercer día resucitará. Y también lo repite en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versos 18 y 19 de Mateo, capítulo 20, versos 18 y 19. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Era público y notorio que Jesús había dicho que moriría, pero resucitaría. Eso suscitó una gran polémica. Los judíos, como decíamos antes, enemigos acérrimos de él, negaban, le decían al pueblo que era imposible que podía resucitar. Inclusive pusieron guardias, una guardia pretoriana ahí en la tumba de Jesús, a fin de que nadie pueda sustraer su cuerpo. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó y habló con María Magdalena, se presentó a todos sus apóstoles, estuvo con él 40 días y subió al cielo. Pero la tradición judía se niega
a aceptar la resurrección de Jesús por la sencilla razón de que esos miembros de esa guardia que se quedaron, dice, dormidos, fueron sobornados con gran cantidad de dinero por los sacerdotes del templo de Jerusalén para que dijesen, para que propalasen, diciendo que ellos se habían quedado dormidos y que fueron aprovechados ese estado de somnolencia de ellos por los seguidores de Jesús, quienes sacaron su cuerpo, lo robaron y lo llevaron. Y le dijeron a los soldados, no se preocupen, porque un soldado romano, teniendo una misión y quedándose dormido, eran condenados a muerte inmediatamente, hizo facto, tenían que ser muertos, tenían que ser exterminados, porque era drástica la ley romana. Pero ellos, los sacerdotes, le dijeron a los soldados, tomen dinero, propaguen que esto ha sucedido y nosotros nos encargamos de sobornar a Poncio Pilato y nada les pasará a ustedes. Y así realizaron. Poncio Pilato era el gobernador romano allí en Judea y por el dinero no le interesó que eso sigan viviendo esos soldados. Y por esa sencilla razón, hasta ahora, los judíos ortodoxos consideran que no ha venido el Mesías. Pero yo conozco muchos judíos cristianos con tradiciones judías de años, familias, pero que han abrazado el cristianismo, han abrazado a Jesús como su Señor. Ellos le llaman Yoshua Hamashiach, Señor, el Señor Todopoderoso. Y conozco a muchos judíos, he conversado con ellos y son judíos cristianos, porque han hecho ellos las averiguaciones, porque en el mismo Israel, de la boca al oído se cuentan muchas tradiciones y todavía perdura en ellos eso, de que Jesús existió. Sus seguidores afirman y ratifican. Y hay inclusive foros donde desafían a los judíos ortodoxos a acreditar que Jesús no resucitó. Jesús resucitó a pesar de la oposición de muchos. Jesús tiene poder. Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. Y hermanos, déjame decir que quienes abrazamos a Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que levantó Jesús de los muertos, es el que mora en cada uno de nosotros, aquellos que hemos seguido a Jesús como nuestro Señor. Y si somos inteligentes, normales, con la ayuda del Espíritu Santo somos más que inteligentes y mucho más que lo normal, siempre porque Él ha venido para ayudarnos. Jesús manifestó cuando estaba caminando a la tumba de Lázaro con la finalidad de resucitarlo. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 25, dice estas palabras famosas, trascendentes, inmemoriales, que no se pueden olvidar, que están llenas de verdad, llenas de sabiduría. Y dice en Juan 11, 25 y 11, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y les pregunto, ¿creen ustedes en esto? Él es la resurrección y la vida.
Aún los que estaban muertos creyendo en Él, duermen, no morirán. Y el que está vivo y cree en Él, cuando termine sus días y entregue su vida y muera, no morirá su cuerpo, morirán sus huesos, todo lo corporal, mas su alma y su espíritu vivirán para siempre, porque tendrán vida eterna, porque creyeron en Jesús, y Jesús es el dador de la vida eterna. Con su resurrección todos hemos sido resucitados y todos tenemos que gozarnos de esa resurrección. Al mérito de esas palabras, yo soy la resurrección y la vida, también nosotros tenemos que resucitar muchas cosas que le hemos dejado como imposibles, como muertas, dejadas de lado. Nos hemos acometido cosas que siempre no las hemos podido terminar, cosas que nos han sido sustraídas, robadas, anhelos no cumplidos, pasiones no cumplidas, lágrimas derramadas sin llegar a tener consuelo. Pero déjame decirte que si abrazas a Jesús como tu Salvador, quien resucitó, no podrás dejar ninguna cosa como muerta, ni ninguna cosa como imposible. Todo te será posible, porque Él es el Señor de la resurrección. ¿Cuánto nosotros lloramos por nuestros hijos que tomen caminos hacia el Señor, que tengan el sendero de luz, de verdad? ¿Cuántas lágrimas nos cuesta? ¿Cuántas lágrimas hemos tomado en el suelo? ¿Cuántas horas de rodillas clamando al Señor? Pero nosotros perseveramos, como Él perseveró también, nos enseñó. ¿Cuántas cosas tú que has dejado en el camino por circunstancias adversas a ti o por tu propia responsabilidad y la has dejado de lado y la has dejado imposible, la has declarado imposible? Tienes que recuperarla. Sé como aquel padre del hijo pródigo que cuando vio a su hijo regresar, lo abrazó y mató un cordero. Y cuando le reclamaron dijo: estoy de fiesta, hagamos fiesta. Estoy de fiesta porque al hijo que lo había perdido lo he recuperado. Piensen ustedes, ya dejen ese pensamiento negativo de que las cosas que ustedes no la van a poder conseguir, que el hijo tiene este camino, que la hija tiene el otro camino, que están orando por ellos, por sus hijos enfermos, por las necesidades que tienen, y que ustedes ya se están declarando vencidos, están viviendo en esa situación, han creado esa situación, han creado esa atmósfera dentro de ustedes de lamentación, de derrota. Tienen que vivificarlos esos sueños, tienen que volver a soñar, tienen que tener esa esperanza, y la esperanza se llama Jesús de Nazaret. Todos tenemos nuestras cualidades, todos tenemos nuestros instrumentos necesarios, hemos sido creados como una máquina perfecta, pero todas estas situaciones nosotros a veces no las utilizamos. Y lo que no se utiliza siempre tiende a lo menos. El hombre de nivel medio como estamos nosotros siempre tiene que estar superando, no mantenerse. El hombre no está hecho para mantenerse en una situación, el hombre está hecho para superarse. Cuando tú necesitas superarte, mandas una orden a tu cerebro, y tu cerebro, que es creación divina, porque nuestro cuerpo es creación divina, moverá todo
necesarios, tus hormonas y todo llegará a una conclusión, a llevarte a ese esfuerzo que necesitas hacerlo. Hoy que estamos nosotros en cuarentena, que estamos acuartelados, es necesario que nos pongamos a pensar de cuántas cosas hemos perdido, de cuántas cosas estamos nosotros necesitados, de cuántas cosas estamos nosotros pidiendo, años, tiempos, días, horas, y nosotros hemos declarado que ya eso ha sido un fracaso, que ya Dios nos oye, no nos oye. Dios nos oye, Dios nos oye, porque nosotros hemos declarado eso muerto. Ahora lo vamos a declarar resucitado, vamos a declarar con vida, con vigor, y vamos a cometer nuevamente todas esas empresas y no declararnos en derrota. Cristo es la resurrección, Cristo es la vida, Cristo es el progreso, Cristo es el más allá, Cristo es lo sobrenatural. Cristo vive y vive para siempre. Amén, hermanos, y que Dios los acompañe y que Dios los guarde. En el nombre del Señor. Amén.